aquí hay dos cosas que son esenciales para entender esta labor que tenemos que dar. Primero, el Padre que está conociendo a Dios, o sea, el conocimiento del Padre sobre la persona de Dios debe ser más adelantado que el conocimiento del propio Hijo, ¿sí? Esto es importante. Segundo, en el ejemplo que ponían, donde un padre es creyente y el otro no, a causa de la fe de uno, recuerden lo que escribe Pablo, el Hijo es santificado. El Hijo es santificado. ¿Qué significa eso? Dios lo va a tratar de forma diferente al resto de los niños. Significa que por causa de ese pacto, Dios va a tratar a aquel hijo con una, dicen algunos equivocadamente que Dios que Dios no tiene favoritos, bueno, favoritos. Digo equivocadamente porque Romanos capítulo 8 dice que Dios está del lado de su pueblo. O sea, sí tiene favoritos, sí es su pueblo. Eh, no hace acepción en cuanto a juzga, porque lo mismo castiga el pecado del pueblo que el pecado del impío, pero tiene favor, tiene gracia hacia los suyos, hacia su pueblo. Y un niño que nace dentro de esa relación de pacto, nace con una, con una ya la balanza inclinada a su favor a causa del pacto, a causa del pacto. Lo que yo quiero que entendamos en este punto es que jamás el pecado del padre o de la madre en ese matrimonio mixto va a ser determinante a la fe del hijo. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario. En otras palabras, si alguien ya fue derrotado en ese matrimonio, fue el incrédulo. Ya está derrotado. La parte incrédula, hombre o mujer, ya fue derrotado. Eso no significa que la crianza va a ser facilísima. No, pero significa que si alguien tiene la victoria asegurada, no es el incrédulo, es la parte creyente. ¿Pero qué necesita la parte creyente? Fe. Fe en que Dios está de su lado y que aunque el esposo o la esposa no esté apoyando la instrucción, Dios está de su lado y Dios apoya esa instrucción, pero se requiere fe de esa parte. Se requiere fe. Y no hay fe cuando una de las partes, en este caso cuando el creyente dice, por ejemplo, bueno, el esposo es católico, la esposa es católica y dice, y una de las partes dice, bueno, para no pelearnos entre nosotros, ni yo lo enseño a orar, ni tú le enseñas a persinarse. Cuando crezca, que decida. Eso no es fe. Eso es incredulidad. Y le aseguro que ese niño está fuera del pacto porque sus padres o el padre no está guardando el pacto. Aunque el padre el padre o la madre vayan a la iglesia, no está guardando el pacto. Lo ha quebrantado. Uno de ellos ya lo quebrantó. Por lo tanto, el niño ha nacido desprotegido, fuera del pacto. Se requiere fe para inculcar la fe en el padre, para inculcar la fe en el hijo. Se requiere determinación, se requiere confianza en las promesas de Dios, se requiere confianza en la palabra de Dios. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que los padres sí jugamos un papel importante en el desarrollo de la fe de nuestros hijos. Sí los estamos instruyendo a que ellos conozcan verdaderamente al Señor. Estamos desarrollando o los estamos influenciando a que tengan un conocimiento claro del Señor o que no lo conozcan correctamente. Bueno, no sé si tengan algún comentario más, alguna duda, alguna pregunta. Sí, Andrea. Sí.
Bueno, yo no podría dar una respuesta clara, pero sí algunos lineamientos. Primero, dices que ellos son divorciados, ¿no? Se ha roto el pacto matrimonial. Es decir, él ya no es cabeza de su esposa, por lo tanto, si ustedes recuerdan, cada vez que se asegura la salvación es para los tuyos y para los de tu casa. En este sentido ha habido un rompimiento. Ahora, cuando digo esto, no estoy diciendo es imposible que su hija se salve. No, por eso digo, no puedo dar una respuesta contundente, pero sí puedo decir que la gracia de Dios es para todas las personas, ¿no? Y que aquella hija puede llegar a la salvación no por causa exactamente de la fe del padre, ¿sí? Pero sí por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si lo relacionamos con el pacto, bueno, ya está fuera de esta relación a la que se está indicando. Sí. Bueno, mira, cuando el hijo lleva la señal del pacto y cuando inicia una relación, lo que hemos estado hablando es que cuando nuestros hijos van creciendo, por ejemplo, nuestros hijos son bautizados desde pequeños, ellos van creciendo, ellos conforme van creciendo, la fe tiene que ir arraigándose, profundizando, y llega un momento, como decíamos el domingo pasado, en el que ellos tienen que hacer una profesión de fe, no a través del bautismo, pero ellos tienen que demostrar que ahora no solamente viven por la fe de sus padres, sino porque ellos mismos han abrazado esa fe. Cuando ellos se casan, ellos no es que ahora necesiten hacer una nueva, como que un nuevo pacto con el Señor, ¿no? Sino más bien ellos siguen dentro de ese pacto porque han nacido en Él, han crecido en Él y ya a una edad ellos dan testimonio de que creen esa fe y entonces se mantienen viviendo dentro del pacto. Así es, se mantienen dentro de este pacto. Bien, hermanos, quiero animarlos entonces a que ustedes puedan continuar inculcando la fe en sus hijos. En sus hijos. Nosotros como iglesia tenemos esta convicción y es una tradición que poco a poco se ha ido desarrollando en la iglesia, la tradición de bautizar a nuestros hijos. Le repito, no como como continuar practicando lo que hace la iglesia católica. Ah, en mi caso, yo no nací por la gracia de Dios, no nací con la influencia del catolicismo. Mis padres ya eran cristianos, por lo menos ya iban a la iglesia. Y así que no tengo una influencia directamente católica. Pero esto es lo que la iglesia ha practicado. Ha practicado, recuerde, el credo bautismo es en comparación del paido bautismo, del bautismo de niños, es mucho muy nuevo, reciente en comparación de la práctica de bautizar a los infantes. Ahora, segundo, no lo practicamos porque sea históricamente probado probado, ¿no? Por la tradición. Lo practicamos porque tiene bases bíblicas, ¿sí? No es solamente porque, bueno, la iglesia lo ha practicado y nosotros no sabemos por qué, pero hay que seguirlo practicando. No, tenemos razones bíblicas, teológicas del por qué lo hacemos de esta manera. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?